Víctor Lenore, Espectros de la movida. ¿Por qué odiar los años 80? Bueno, yo soy Santiago González Varas. Este es un libro interesante, sobre todo para los que vivimos toda aquella época tan intransigente en parte, ¿no? Porque había que ser movida a la fuerza, no había otra cosa. Beethoven ya había muerto en lo social y las óperas también y todo eso no contaba para nada y lo único que había era esto. Y bueno, pues yo esto lo estudio en un próximo libro. Tengo aquí unas notas sobre este libro de Víctor Lenore. Voy a informar sobre él, que es mi objetivo. En el contexto de la movida de los años 80, me tomo aquí muchas notas, ¿no? De la movida es un proceso que se incardina sin esfuerzo alguno dentro de la evolución general de la democratización de la sociedad, yo creo que es claro, y de la popularización de la cultura artística. Lo normal es una imagen graciosa, generalizada de la movida. Pues, bueno, esto era un entretenimiento, ¿no? Lo que que ahora se hace metafísica de todo esto, ¿no? Pero era un entretenimiento y debería haber sido así, pero por desgracia, pues eso que era un entretenimiento, pues hoy día es lo único que hay y ya prácticamente ya ni esto tampoco. Vamos a ir ya dentro de poco hacia la nada, ¿no? Fuera del trabajo no empieza ya a no haber nada. Por todos puede recordarse la figura de Pablo Pérez Mínguez, fotógrafo de la movida, así en la exposición Modernidad y Movida de un fotógrafo transgresor. Como puede apreciarse de este título, lo suyo es la presentación como transgresor, pese a ser una persona característica del movimiento social de referencia. Lemas como vale todo o divertirse es un arte, bueno, este tipo de lemas de esa época, terminan simbolizando que vale todo, pero os vale solo de un lado, ¿no? Pero no lo del otro lado. Además es que aquí parece que era un criterio de simpatía, ¿no? Esto es la movida y tal, y no hay otra cosa, y vale todo, pero vale eso solo, ¿no? Bueno, también, yo esto me lo tomo a broma, ¿eh? Tampoco tiene mayor trascendencia, pero es un fenómeno social importante para definir la cultura, la sociedad. También puede citarse su proyecto de este autor, que cito de pasada, ¿no? Vamos a ir a Víctor Lenore, pero antes un poquito de Pérez Mínguez. Puede también citarse su proyecto Fotoporos, que consistía en retratar amigos y personajes de la movida de Madrid de los años 80 y que se presentó en la Galería Boades. Bueno, frente a esta imagen graciosa generalizada se han manifestado posiciones críticas con la movida que sin embargo no pretenden contradecir la afirmación que acabamos de hacer, pero que son interesantes a la hora de descubrir ese fenómeno social desde el punto de vista de lo que nos interesa. Nos referimos a Víctor Lenore, Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? ¿Quién considera superficial la cultura de los años 80, es decir, la movida? A su juicio, aquella viene a ser una especie de supermercado, una experiencia de la que puede aprenderse para buscar alternativas, ya que las tendencias actuales arraigarían en la práctica en los movimientos musicales de la época. Habla este autor de la posibilidad de la belleza en su lugar, considera esta década absurdamente idealizada y considera a Felipe González como un neoliberal. Esta década fue una época de apoteosis del consumismo y de militancia en la frivolidad. En especial en esa época se sitúa el origen de las posiciones de elitismo y de clasismo de los nuevos protagonistas de la cultura. Según él, según Víctor Lenore, se impone por entonces un autoritarismo pop y la creación de dioses en macroconciertos, que duda cabe, ¿no? Que tiene razón. Hablar de movida es hablar de cultura pop. Este libro va analizando los distintos grupos musicales del momento y va opinando acerca de cuáles tenían más mérito y cuáles menos. A mí eso me trasciende, la verdad. Pero aquí tenemos un libro de referencia. También informa de cómo los progresistas españoles rendían pleitesía a Warhol. A mí esto me parecía bien, ¿no? En mi época me parecía un entretenimiento. Hombre, por supuesto que me parecía bien, y además en lo colectivo, en lo social, pero lo que nunca entendí son esos que iban ahí cantando y, wow, wow, y se sabían las letras de memoria. Pues para eso apréndete mejor un lead de Schubert, yo qué sé, ya de aprenderte algo de memoria. Y esos otros que hacían metafísica o que parece que se les absorbía su propio alma, ¿no? Este mundo. A mí todo eso, o los que iban ahí a campos de fútbol o aglomeraciones a oír a tipejos de estos, ¿no? La verdad es que a mí esto siempre me sorprendió mucho esa actitud. Esto era pues un fenómeno, bueno, pues eso, pues para no estar todo el día en tu casa oyendo a Bach, pues oye, pues estaba muy bien salir y ver todo esto y tal, como mucho, ¿no? Tiene que haber. En clave social, yo creo que es difícil concebir un modelo de entretenimiento que no pase por estas claves, ¿no? Pero que todo se agote en esto me parece un poco triste. Y que no haya más de cultura vital, también triste, ¿no? Y ahora yo creo que ya ni el pop, ¿no? Ahora ya es ya la nada, ¿no? Diríamos.
Bueno, igualmente expone Víctor Lenore la actitud de complacencia del poder y del PSOE, en especial de Tierno Galván. Bueno, yo me estoy acordando de ciertas frases de este hombre. En definitiva, la movida madrileña, pero también la española en general, fueron la consolidación del pop y de la sociedad de consumo. Esta asociación entre el pop y el consumo me parece buenísima. Yo lo desarrollo mucho en mi libro. A mí me parece que esto del pop fue todo consumista, aunque se quejen del consumo y del capitalismo. Esto es precisamente, que es lo más característico del capitalismo, del consumo, todo esto de lo pop, pues bueno. Una época asimismo de mercadillo sexual, dice Lenore, que duda cabe. A su juicio ha continuado ese espíritu, ya que la gente ama a quien no tenga nada que decir. Personajes como Alaska y Loquillo se benefician del ambiente popular para enriquecerse como iconos populares en defensa de lo revolucionario pobre. Eso me parece grandioso decir eso, porque yo también lo digo en mi libro, lo desarrollo mucho. Es decir, vamos a ver, aquí cantando canciones de pobres te haces rico. Y esto, sin embargo, el pueblo lo ve bien, ¿no? Ve bien este fenómeno del nuevo rico cantante que cantando tristezas de pobres y contracultura y rebelión, después ellos son los asentados del sistema, los que ponen los valores y los que se enriquecen a conta de los seguidores. Independientemente de que se compartan o no sus conclusiones, más bien criticar o ironizar algo progresista es todo un reto hoy día. La verdad es que tiene mérito este hombre. Citamos también a José Luis Moreno Ruiz, La movida modernosa, crónica de una imbecilidad política. Libro incómodo seguramente para muchos creyentes, escrito por un escéptico. La movida fue a su juicio. Aprovechamos también para reseñar a este libro, La movida modernosa, crónica de una imbecilidad política, de José Luis Moreno Ruiz. Bueno, todo esto es literatura, estos fenómenos, cada uno tendrá su opinión y me parece interesante. Por eso los traigo aquí. Libro incómodo seguramente para muchos creyentes. La movida fue a su juicio, a juicio de José Luis, un invento subvencionado, que dio alas a la generación de artistas, en su mayoría mediocres, una lamentable expresión de arribismo y miserabilidad genuinamente progre. Me río porque es que me parece muy bueno esto. Sobre todo por esos que hicieron un mito de todo esto, ¿no? Porque, insisto, me parece muy bien en clave social que haya algo, ¿no? Para la gente, pero vamos, esa sublimación y de este fenómeno, pues no me parece lógico. Para eso ya tendríamos otro tipo de arte o nada, ¿no? Pero esto precisamente... Bueno, dice José Luis Moreno Ruiz que se supuso esta movida progre la falsificación de la memoria histórica, el compadreo con el antiguo régimen y el esnovismo sonrojante. Lo del compadreo daría mucho juego, sobre todo tratándose de cultura, porque es lo que hemos vivido después durante décadas posteriores. Bueno, pues nada, hasta la próxima.